Dicen que en México el presidente es intocable, que es la figura máxima de autoridad, una especie de dios azteca con traje y corbata que decide el destino de millones. Pero yo los he visto temblar. Los he visto sudar frío mientras sostenían una copa de cristal cortado en mi sala y esperaban mi aprobación para saber si su campaña tendría futuro o si terminarían siendo una nota al pie en la sección de obituarios. Antes de que se colocaran la banda presidencial en el pecho, antes de que salieran a dar discursos sobre honestidad y combate al crimen, esos hombres comían de mi mano. Literalmente se sentaban a mi mesa y aceptaban las maletas que pesaban más que su propia conciencia. Porque en este país la democracia es un teatro para los pobres, pero la política real, la que mueve los hilos, se decide en las fiestas privadas donde el whisky cuesta más que una casa de interés social y donde las mujeres como yo no somos adornos, somos las dueñas del tablero. Mi nombre es Sandra Ávila Beltrán, aunque el mundo y la prensa amarillista prefieren llamarme la Reina del Pacífico. Un apodo que suena a telenovela barata, pero que me gané a pulso, no por ser la mujer de nadie, sino por ser la sangre de la bestia. Porque mientras otras niñas jugaban a las muñecas y soñaban con casarse con un príncipe, yo crecí viendo cómo mis tíos, los fundadores del imperio, decidían quién vivía y quién moría con la misma facilidad con la que pedían otra canción a la banda. Yo no tuve que vender mi alma al diablo en un cruce de caminos, porque yo nací en el infierno, y déjenme decirles algo, el infierno es lujoso. Tiene aire acondicionado y huele a pólvora quemada mezclada con loción de diseñador. Para entender por qué llegué a tener el poder de poner y quitar gobernantes, tienen que entender que yo no soy una casualidad. Yo soy realeza dentro de la maña. Soy la tercera generación de una estirpe que entendió que el narcotráfico no es un crimen. Es una empresa transnacional que llena los vacíos que el Estado deja abiertos. Mi tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el hombre que organizó el caos, y desde que tengo uso de razón, mi realidad fue muy distinta a la de cualquier otro mexicano, porque en mi casa no se hablaba de deudas ni de si alcanzaba para la renta. Se hablaba de rutas, de plazas, de toneladas y de lealtades que se pagaban con sangre. Recuerdo una noche específica. Debía tener unos 12 años, una edad en la que se supone que la inocencia todavía te protege, pero yo estaba bajando las escaleras de la Casa Grande en Guadalajara, esa mansión que parecía un museo, con pisos de mármol que brillaban tanto que podías ver tu reflejo y darte cuenta de que ya no eras una niña. Abajo había una fiesta, pero no era una fiesta normal. El aire estaba denso, cargado de humo de cigarro y risas graves. Risas de hombres que saben que son intocables. Me escondí detrás de un barandal de hierro forjado y observé la escena que marcaría mi destino para siempre. Ahí estaba mi tío, sentado en la cabecera, y a su alrededor había hombres con uniformes militares de alto rango, generales con el pecho lleno de medallas que brillaban bajo la luz de los candelabros, y políticos que yo había visto esa misma mañana en el noticiero prometiendo acabar con la corrupción. Estaban ahí, brindando, riendo, celebrando como viejos amigos, y entonces vi las maletas. Eran negras, grandes, de esas que se usan para viajes largos, pero no llevaban ropa. Cuando uno de los ayudantes las abrió sobre la mesa de caoba, el silencio se hizo absoluto por un segundo. Un silencio reverencial ante los fajos de billetes verdes que llenaban el espacio. En ese momento, a mis 12 años, entendí la gran mentira del mundo. Entendí que la ley es un papel mojado que solo aplica para el que no tiene con qué comprarla. Vi cómo los ojos de esos generales cambiaban. Vi la codicia pura, un hambre animal que los hacía verse pequeños ante los hombres de mi familia. No sentí miedo. Lo que sentí fue una revelación, una especie de epifanía oscura que recorrió mi columna vertebral. Me di cuenta de que el poder real no lo da un cargo público. El poder real lo tiene el que tiene el dinero para comprar al del cargo. Yo no quería ser la esposa del político, ni la amante del general. Yo quería ser la que estaba sentada en la cabecera, la que decidía cuándo se abría la maleta. Crecí rodeada de esa dualidad,
Por un lado, las clases de piano, de francés, las mejores escuelas privadas donde convivía con las hijas de los empresarios más respetables de México. Y por otro lado, las tardes en los ranchos, aprendiendo a disparar antes que a cocinar, aprendiendo a identificar un cuerno de chivo por el sonido de su cerrojo, aprendiendo que si alguien te mira feo en la calle, no bajas la mirada, sostienes la vista hasta que el otro entienda que cometió un error. La gente piensa que entra al negocio por ambición, pero eso es falso. La ambición es de los que no tienen nada. Lo mío fue herencia, fue inercia. Fue saber que tenía un apellido que pesaba toneladas y que quisiera o no, ese apellido me iba a perseguir hasta la tumba. Mis primeros pasos no fueron cargando droga ni matando gente en callejones oscuros. Eso es para la tropa, para la carne de cañón. Mi iniciación fue mucho más sutil y mucho más peligrosa. Fue en las relaciones públicas. Tenía 17 años cuando empecé a acompañar a los hombres de la familia a esas reuniones, no como una niña, sino como una observadora. Me di cuenta de que mi presencia, mi imagen, suavizaba las cosas. Los hombres son criaturas simples. Ven una cara bonita, un cuerpo bien vestido, una sonrisa educada y bajan la guardia, se relajan, piensan que están en control, y ahí es donde los atrapas. Empecé a notar que podía manipular las conversaciones, que podía ser el puente entre el mundo salvaje de la sierra y el mundo sofisticado de la ciudad. Recuerdo la primera vez que cerré un trato, o mejor dicho, que facilité que se cerrara sin que se disparara una sola bala. Era un conflicto por una ruta en el Pacífico. Dos grupos rivales estaban a punto de iniciar una guerra que hubiera dejado cientos de muertos en las calles de Mazatlán. Y la reunión se hizo en un restaurante neutral, un lugar de mariscos cerrado solo para nosotros. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las manos estaban cerca de las pistolas fajadas en la cintura. Los guardaespaldas sudaban afuera, pero yo entré, tranquila, con un vestido blanco que contrastaba con toda esa oscuridad. Pedí una botella de Buchanan's 18, serví los tragos con una calma que desconcertó a los jefes rivales y empecé a hablar. No hablé de amenazas, hablé de negocios, de números, de cuánto dinero estaban perdiendo por pelear en lugar de cooperar. Les hablé con la lógica fría que había aprendido escuchando detrás de las puertas. Les hice ver que la guerra es mala para el negocio, que los muertos atraen a la prensa y la prensa atrae al gobierno federal, y que nadie quería eso. Esa noche, cuando salimos del restaurante, no hubo balazos, hubo un apretón de manos y un acuerdo millonario. Mi tío me miró, no dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza y en ese gesto supe que ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea invisible. Ya no era la sobrina, era una socia. Era parte del engranaje. Me sentí invencible. Sentí esa adrenalina que no te da ninguna droga. La droga del control absoluto. Empecé a moverme con libertad, a tener mi propio dinero, no el que me daban mis padres, sino el que yo generaba conectando gente, lavando activos a través de negocios que parecían legítimos. Me volví experta en la logística del dinero, en cómo hacer que millones de dólares sucios se volvieran limpios y brillantes. Compraba propiedades, casas en las zonas más exclusivas, departamentos en la playa, y en cada escritura, en cada transacción, iba tejiendo una red de protección. Pero lo más importante, empecé a cultivar a mis propios contactos políticos. Ya no eran los amigos de mi tío, eran los míos. Jóvenes promesas de la política que necesitaban financiamiento para sus campañas de alcalde o de diputado. Muchachos ambiciosos con trajes baratos que soñaban con llegar a Los Pinos. Yo los veía y sabía exactamente lo que necesitaban. Los invitaba a cenar, los deslumbraba, les mostraba un mundo de posibilidades ilimitadas y luego, cuando ya estaban borrachos de poder y de vino tinto, les soltaba la oferta. Nunca decían que no. Jamás, porque en el fondo todos tienen un precio y yo tenía la chequera abierta. Así fue como empecé a construir mi propio trono. No con violencia bruta, sino con inteligencia, con seducción y con la certeza absoluta de que en México el crimen y el Estado son dos caras de la misma moneda, y yo estaba parada justo en el borde, bailando entre los dos mundos. Pero no se equivoquen.
La sofisticación no me quitaba lo letal. Sabía que eventualmente las palabras se agotarían y tendría que demostrar que también tenía garras. Y ese momento llegó más rápido de lo que esperaba, cuando la sangre empezó a salpicar mis zapatos de diseñador, y entendí que para ser la reina, primero tienes que aprender a caminar sobre cadáveres sin ensuciarte el dobladillo del vestido. La gente piensa que el dinero del narco huele a sangre, pero se equivocan. Al principio el dinero huele a nuevo, a cuero de asientos de Ferrari, a perfume francés importado y a la tinta fresca de los periódicos que callan tu nombre porque les pagaste la plana entera. Esos fueron mis años dorados, la época en la que viví flotando en una nube de impunidad que parecía eterna, donde la violencia era solo un rumor lejano que ocurría en la sierra o en las colonias marginales, mientras nosotros, la aristocracia del crimen, brindábamos con champaña cristal en yates anclados en la bahía de Acapulco o en penthouses de Polanco con vista a todo lo que éramos dueños. Yo era joven, hermosa y asquerosamente rica. Una combinación letal que me abrió las puertas de la alta sociedad mexicana de par en par. Porque si algo he aprendido es que la moral de la élite es flexible cuando hay suficientes ceros en la cuenta bancaria. Me movía como pez en el agua en las fiestas más exclusivas de la Ciudad de México, esas donde te quitaban el celular en la entrada no por seguridad, sino para proteger la reputación de los ilustres invitados, que adentro se comportaban como animales sedientos de vicio. Ahí, entre canapés de caviar y esculturas de hielo, veía a los mismos senadores que por la mañana daban discursos incendiarios contra el narcotráfico, inhalando líneas de cocaína de la mejor calidad, esa que nosotros les proveíamos gratis, como una cortesía, como un recordatorio sutil de quién tenía realmente el control. Era un espectáculo grotesco y fascinante ver cómo se desmoronaba su fachada de respetabilidad, ver cómo se acercaban a mí, no con miedo, sino con una admiración enfermiza, como si estar cerca de la reina les diera una inyección de adrenalina a sus vidas aburridas y burocráticas. Recuerdo una cena en particular en una hacienda en Cuernavaca, propiedad de un banquero que lavaba más dinero que cualquier lavandería industrial. La noche era cálida y los jardines estaban iluminados con miles de luces pequeñas que simulaban luciérnagas. Todo estaba diseñado para impresionar, para gritar poder. Yo llevaba un vestido de seda negra y un collar de diamantes que costaba más que el presupuesto anual de un municipio pequeño. Y estaba sentada junto a un hombre que meses después se convertiría en gobernador de un estado clave en el norte. El tipo estaba nervioso, le sudaban las manos y no dejaba de jugar con su servilleta. Sabía quién era yo, sabía que yo representaba los intereses de la Federación, de la organización que en ese momento controlaba todo el trasiego hacia Estados Unidos. En medio de la cena, entre el plato fuerte y el postre, se inclinó hacia mí y me susurró con voz temblorosa que su campaña estaba en números rojos, que necesitaba un empujón, una inversión. Me dio risa, una risa fría que le heló la sangre, porque me di cuenta de lo patéticos que son. Se creen los dueños del país porque salen en la televisión, pero en ese momento él era un mendigo con traje de marca pidiéndole limosna a la reina de Lampa. No le contesté de inmediato. Dejé que sufriera, que se retorciera en su silla mientras yo bebía un sorbo de vino tinto con toda la calma del mundo, disfrutando de tener su futuro político en la palma de mi mano. Finalmente, lo miré a los ojos y le dije que tendría su dinero, maletas llenas de efectivo en efectivo, sin rastro, sin recibos, pero que a cambio la plaza era nuestra, que el jefe de la policía lo poníamos nosotros y que las patrullas se quedarían ciegas y sordas cuando pasaran nuestros convoyes. Aceptó sin dudarlo. Vendió la seguridad de su estado por una gubernatura y sellamos el pacto chocando las copas, mientras de fondo una orquesta tocaba música clásica, la banda sonora perfecta para la corrupción más elegante. Esos eran los días en que me sentía intocable. Viajaba a París, a Milán, a Nueva York, compraba ropa en las boutiques más caras de la Quinta Avenida, pagando con fajos de billetes que las vendedoras contaban con los ojos desorbitados, pero sin hacer preguntas, porque el dinero borra las preguntas. Me hice adicta a esa sensación de superioridad, a entrar a un lugar y saber que podía comprarlo todo,
incluso a las personas. Mis fiestas de cumpleaños eran eventos legendarios. Cerraba hoteles enteros, traía a los cantantes más famosos del momento en jets privados solo para que me cantaran las mañanitas, y ahí estaban todos. Actrices de telenovela que buscaban un patrocinador, empresarios que querían lavar sus activos, futbolistas que querían sentirse gángsters por una noche. Yo los observaba desde mi mesa, rodeada de mis guardaespaldas, y pensaba en lo fácil que era manipularlos, en cómo todos querían ser parte de mi mundo, atraídos por el brillo del peligro, pero sin tener las agallas para soportar la realidad que lo sustentaba. No entendían que ese lujo tenía un precio, que cada diamante, cada coche deportivo, cada botella de licor importado estaba pagado con el dolor de alguien, con la vida de alguien que no tuvo tanta suerte. Pero en ese entonces yo tampoco quería verlo. Prefería vivir en esa burbuja dorada, creyendo que podíamos ser criminales y celebridades al mismo tiempo, que podíamos reescribir las reglas del juego y salir ganando siempre. Me enamoré de la vida rápida, de los romances fugaces con otros capos que eran igual de intensos y peligrosos que yo. Hombres como el Tigre o como el Mayo, con los que compartía no solo la cama, sino los secretos de Estado, las rutas, las traiciones planeadas. Nos sentíamos dioses del Olimpo narco, convencidos de que el gobierno era nuestro empleado y de que la DEA era un chiste mal contado. Pero la arrogancia es una venda en los ojos. Y mientras nosotros celebrábamos, mientras yo elegía qué vestido usar para la próxima gala benéfica, donde me sentaría al lado de la esposa del presidente, los cimientos de nuestro imperio empezaban a crujir. No lo notamos porque la música estaba muy alta y el brillo del oro nos cegaba, pero la bestia que habíamos alimentado estaba creciendo y pronto dejaría de conformarse con las sobras. Hubo señales, claro, pequeñas grietas en la perfección, una mirada extraña de un socio, un cargamento que se perdió misteriosamente, el cambio de tono de voz de aquel gobernador que ya no contestaba mis llamadas tan rápido como antes. Pero yo estaba demasiado ocupada siendo la reina, demasiado ocupada disfrutando de mi reflejo en los espejos de los hoteles de 5 estrellas, pensando que esa vida de ensueño era mi derecho divino. No sabía que estaba bailando al borde del abismo y que la caída, cuando llegara, no sería elegante ni glamurosa, sería brutal, sucia y dolorosa. La fiesta estaba a punto de terminar y las luces se iban a apagar de golpe para dar paso a la oscuridad total. Pero en ese momento, con el viento del Pacífico en mi cara y una copa en la mano, yo solo podía reír, ajena a que el destino ya estaba afilando los cuchillos para cobrarme cada centavo de esa vida prestada, con intereses que se pagarían con sangre propia y ajena. El sonido de una copa de cristal Baccarat rompiéndose contra el suelo de mármol es casi idéntico al chasquido seco que hace un hueso humano al partirse. Y esa noche en Puerto Vallarta aprendí a distinguir la diferencia en una fracción de segundo, justo antes de que el infierno se desatara y me escupiera en la cara la verdad que tanto me había esforzado por ignorar. Estábamos celebrando el cumpleaños del hijo de un compadre, una fiesta privada en una villa que colgaba sobre el acantilado, con el Pacífico rugiendo abajo y una orquesta en vivo tocando boleros suaves para no molestar a los vecinos, aunque los vecinos eran nosotros mismos. Yo tenía una copa de rosado en la mano y me reía de un chiste malo que acababa de contar un diputado federal. Ese mismo que salía en las portadas de las revistas de sociales, abrazado a su esposa y a sus hijos rubios, cuando de repente la puerta principal no se abrió, explotó, voló en 1000 pedazos de madera y metal que se convirtieron en metralla y se incrustaron en la piel de los meseros y de los invitados con la misma democracia brutal de la muerte. No hubo aviso, no hubo gritos de policía. Solo el tableteo inconfundible y sordo de los rifles automáticos AR-15 escupiendo plomo a una velocidad que el cerebro tarda en procesar. Vi caer al diputado, ese hombre que minutos antes se jactaba de controlar el presupuesto de seguridad del Estado. Lo vi caer con la mitad de la cara deshecha sobre la mesa de los quesos importados. Y en ese instante, mientras su sangre manchaba el mantel de lino italiano, entendí que mis millones, mis contactos y mi apellido no servían para detener una bala calibre .223. El caos es una bestia que huele a azufre y a mierda.
porque el miedo hace que el cuerpo se olvide de la dignidad, y en medio de esa carnicería, mientras las mujeres gritaban y los hombres poderosos se arrastraban bajo las mesas llorando como niños, mis instintos, esos que heredé de mi sangre maldita, tomaron el control. No grité. Me tiré al suelo y rodé hacia la cocina, arrastrándome sobre los vidrios rotos que me cortaban los brazos y las rodillas, arruinando mi vestido de $2000, pero salvando mi pellejo. Mis escoltas, exmilitares de fuerzas especiales israelíes que cobraban una fortuna por ser mi sombra, reaccionaron tarde pero reaccionaron con furia, convirtiendo la sala de estar en una zona de guerra. El ruido era ensordecedor, te vibraban los dientes con cada detonación y el humo de la pólvora empezó a asfixiarnos, mezclándose con el olor dulce y metálico de la sangre fresca que ya formaba charcos en el piso. Charcos donde flotaban zapatos de tacón y puros a medio fumar. Me sacaron de ahí a empujones, pisando cadáveres de gente que conocía, gente con la que había brindado, amigos, socios, cómplices, ahora reducidos a carne muerta. Me subieron a una camioneta blindada que estaba afuera con el motor encendido y salimos quemando llanta, dejando atrás la villa convertida en un matadero. Pero la pesadilla no terminó ahí, apenas estaba empezando. Esa noche no dormí en sábanas de seda, dormí en una casa de seguridad en las afueras, un búnker frío y húmedo, con las ventanas tapiadas, rodeada de hombres armados hasta los dientes que miraban a la calle con la paranoia de quien sabe que la muerte viene en camino. Al día siguiente, la cruda realidad me golpeó más fuerte que cualquier resaca. No podíamos ir a la policía porque la policía probablemente había facilitado el ataque, o al menos había volteado la cara por el precio adecuado. Teníamos que limpiar nuestro propio desastre y cobrar la factura. Capturamos a uno de los sicarios que se había quedado rezagado, un muchacho que no tendría más de 20 años, con los ojos desorbitados por la metanfetamina y el terror. Lo llevamos al sótano de la casa de seguridad, y ahí fue donde la reina del Pacífico murió un poco para dar paso a la bestia. Yo había ordenado muertes, sí, había firmado sentencias con una llamada telefónica desde la comodidad de mi sala, pero nunca había estado ahí, nunca había olido el miedo de cerca. Mi jefe de seguridad me miró y me dijo: «Patrona, usted tiene que ver esto, tiene que saber quién nos vendió». Y bajé. El olor a óxido y orina me golpeó en la cara. El muchacho estaba amarrado a una silla de metal, ya golpeado, con la cara hinchada como un balón. Me paré frente a él, con mi ropa sucia de la noche anterior, y le pregunté quién lo mandó. No quiso hablar. Entonces empezó el horror cotidiano, ese del que nadie habla en los corridos. Vi cómo le arrancaban las uñas una por una con unas pinzas mecánicas. Escuché sus gritos que no parecían humanos, parecían de un animal degollado, y lo peor de todo es que no sentí lástima. Sentí una frialdad absoluta, una necesidad de que sufriera hasta que soltara el nombre. Cuando finalmente habló, entre balbuceos y sangre, soltó el nombre de un socio, alguien que había estado en mi casa, que había cargado a mis sobrinos, que había jurado lealtad eterna. La traición duele más que la tortura física. Te quema las entrañas. Di la orden de darle piso al muchacho y vi cómo lo ejecutaban ahí mismo, con un tiro en la nuca, su cuerpo convulsionando una última vez antes de quedar inerte. Salí de ese sótano temblando, no de miedo, sino de adrenalina, y me fui directo al baño a vomitar, a tratar de sacarme esa oscuridad de adentro, pero ya era tarde. La oscuridad ya era parte de mí. Desde ese día las fiestas cambiaron. Ya no había risas genuinas. Todos nos mirábamos de reojo, midiendo quién sería el siguiente en venderse. La paranoia se convirtió en mi perfume diario. Empecé a ver enemigos en todas partes, en el mesero que servía el vino, en el chofer que abría la puerta, en el político que me sonreía en la televisión. La violencia se volvió rutinaria, grotesca. Recuerdo una reunión semanas después, donde para mandar un mensaje dejamos 3 cabezas en una hielera en la entrada de la discoteca de moda. Yo estaba en el beat, bebiendo vodka, sabiendo que abajo, en la calle, la gente gritaba de horror al ver el regalo que les habíamos dejado. Ya no era glamour, era terrorismo puro y duro. Me convertí en una experta en borrar huellas, en disolver cuerpos en ácido para que no quedara ni el ADN.
en comprar silencios no con dinero, sino con amenazas de matar a familias enteras. Los presidentes y gobernadores seguían llamando, claro, pero sus voces ya no eran arrogantes, eran temerosas. Sabían que si yo caía, ellos caían conmigo, y que yo ya no tenía límites. Me había convertido en un monstruo con manicura perfecta, una mujer que podía discutir sobre arte contemporáneo en una galería y media hora después ordenar que despellejaran vivo a un soplón. Esa dualidad me estaba consumiendo, me estaba volviendo loca, pero no podía parar, porque en este negocio, el momento en que te detienes a respirar es el momento en que te ponen una bala en la cabeza. El lujo seguía ahí, pero ahora parecía un disfraz, una máscara dorada sobre una calavera sonriente, y yo sabía, en el fondo de mi alma podrida, que el tiempo se me estaba acabando, que cada paso que daba dejaba una huella de sangre, que tarde o temprano alguien iba a seguir hasta mi puerta. Dicen que el amor es ciego, pero en mi mundo el amor no es ciego. Es estúpido, es suicida y es la única debilidad que ni el blindaje nivel 7 puede proteger. Porque cuando duermes con el enemigo, cuando dejas que alguien entre en tu cama y en tu cabeza, le estás entregando las llaves de tu propia destrucción. Yo, que me jactaba de tener un radar infalible para detectar la mentira, que podía oler la traición en el sudor de un socio a 3 metros de distancia, caí como una colegiala. Me dejé deslumbrar no por el dinero, porque de eso yo tenía más, sino por la ilusión de encontrar un igual, un par. Él era colombiano, le decíamos el tigre, un hombre que parecía tallado en piedra, con esa labia suave y venenosa de los del Valle del Norte. Un tipo que mataba con la misma facilidad con la que pedía un café. Éramos la pareja dorada, la fusión perfecta entre la logística mexicana y la producción colombiana. Los reyes sin corona que movían toneladas de polvo blanco a través del Pacífico mientras la DEA se mordía los codos tratando de ubicarnos. Vivíamos a salto de mata, cambiando de casa de seguridad cada 3 días, comunicándonos con celulares encriptados que usábamos una vez y tirábamos al inodoro. Pero en medio de esa paranoia constante, él era mi refugio, mi única certeza. Yo creía que su lealtad era de acero. Pensaba que estábamos unidos por algo más fuerte que la sangre, el silencio compartido de nuestros crímenes. Qué equivocada estaba. Y qué caro pagué el error de pensar que un animal salvaje puede ser domesticado. Todo empezó a podrirse en la Ciudad de México, en una zona residencial de esas donde los vecinos son tan ricos que nunca miran quién vive al lado. Llevábamos semanas sintiendo la presión. El gobierno federal había lanzado una cacería brutal. Los operativos eran diarios, y mis contactos en la Procuraduría, esos que antes comían de mi mano, habían dejado de contestar el teléfono o me daban información a medias. Señales inequívocas de que el barco se estaba hundiendo y las ratas estaban saltando. El tigre empezó a cambiar. Ya no era el hombre estoico que me daba seguridad. Lo notaba inquieto. Se levantaba a medianoche a fumar mirando por la ventana. Revisaba su BlackBerry compulsivamente cada 2 minutos. Cuando le preguntaba qué pasaba, me sonreía con esa sonrisa ensayada y me decía: «Tranquila, reina, solo estoy ajustando unas rutas». Pero sus ojos no sonreían, sus ojos tenían el brillo opaco del miedo, y el miedo en un hombre como él es preludio de traición. Una tarde cometí el error de salir a cenar. Necesitábamos aire, necesitábamos sentirnos normales, aunque fuera por 1 hora. Fuimos a un restaurante en el sur de la ciudad, un lugar discreto, de luces bajas. Él pidió una botella de vino caro, pero apenas la probó. Estaba sudando frío. Me dijo que tenía que ir al baño y se tardó demasiado. Mi instinto, ese que había estado dormido, anestesiado por el enamoramiento, despertó de golpe, gritándome que algo estaba mal, muy mal. Me levanté discretamente y caminé hacia el pasillo de los baños. No entré, me quedé pegada a la pared escuchando. Lo oí hablar por teléfono. Su voz era un susurro urgente, desesperado. «Ya la tengo aquí. Está sentada en la mesa 4. Sí, no se va a mover. Pero quiero garantías, quiero el acuerdo por escrito antes de que entren. No me voy a podrir en una cárcel gringa por ella». El mundo se me detuvo. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en la nuca. No era una negociación de drogas, era una venta,
y la mercancía era yo. El hombre al que le había confiado mi vida, mis rutas, mis secretos más oscuros, me estaba entregando a los federales y a los gringos a cambio de una reducción de pena, a cambio de su propia piel. Me estaba vendiendo como si fuera un kilo más de cocaína, con la misma frialdad transaccional. En ese segundo, el dolor no fue lo que me paralizó, fue la incredulidad, seguida de una furia volcánica que me quemó la garganta. Tenía una pistola pequeña en el bolso, una Beretta calibre 25 que siempre llevaba conmigo, y por un instante que duró una eternidad, pensé en entrar al baño y volarle la tapa de los sesos ahí mismo. Manchar los azulejos blancos con su cerebro traidor y terminar con esto. Pero la supervivencia es más fuerte que la venganza. Si disparaba, no saldría viva del restaurante. Regresé a la mesa, temblando, me senté y tomé un trago largo de vino que me supo a vinagre. Cuando él regresó, se sentó frente a mí y me sonrió. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de humanidad, pero solo vi cálculo. Todo perfecto, le mentí, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Sabía que tenía minutos, quizás segundos, antes de que el lugar se llenara de federales. Le dije que había olvidado mi teléfono en el auto, que iba por él rápido. Él dudó. Vi el pánico en su mirada. Sabía que si yo salía, su trato se caía. «Yo voy por él», dijo, intentando levantarse. «No, quédate, pide el postre», le ordené con una voz tan firme que lo sentó de golpe. Me levanté, caminé hacia la salida con el corazón martillando contra mis costillas, esperando sentir una mano en mi hombro o un disparo en la espalda. Salí a la calle. La noche estaba fresca. Y en lugar de ir a mi auto, crucé la avenida corriendo, paré el primer taxi que vi y le aventé un fajo de billetes al chofer. «Sácame de aquí, rápido». Mientras el taxi aceleraba, vi por el espejo retrovisor cómo las camionetas negras sin placas, con las torretas apagadas pero la muerte encendida, cerraban el perímetro del restaurante. Lo vi a él salir a la banqueta, buscándome con la mirada, hablando por teléfono, gesticulando con rabia. Había fallado en entregarme esa noche, pero el daño estaba hecho. Esa noche me convertí en un fantasma. Me escondí en moteles de paso de mala muerte, esos donde las sábanas huelen a cloro y desesperanza, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. Lloré, sí, lloré de rabia, de impotencia, de soledad absoluta. Entendí que estaba sola contra el mundo. Mi amante me había puesto el dedo, y si él había hablado, la DEA ya sabía todo. Mis cuentas, mis alias, mis ubicaciones. La red se estaba cerrando. Ya no podía confiar en nadie. Cada sombra me parecía un agente, cada ruido me hacía saltar. La reina del Pacífico estaba acorralada, herida de muerte no por una bala, sino por un beso de Judas. La paranoia se volvió mi única compañera. Sabía que era cuestión de tiempo. Él no pararía hasta encontrarme para cumplir su trato, y el gobierno no pararía hasta temer su trofeo mediático. Me miré en el espejo roto de aquel cuarto de motel barato, con las ojeras marcadas y el maquillaje corrido, y ya no vi a la mujer poderosa que hacía temblar a los presidentes. Vi a una presa, a un animal herido esperando el tiro de gracia. Pero me juré una cosa. Si iba a caer, no iba a caer de rodillas, y cuando me tuvieran enfrente, cuando me pusieran las esposas, me aseguraría de que mi caída arrastrara a todos los que pudiera conmigo. El juego había terminado, pero el espectáculo final apenas iba a comenzar. Dicen que la cárcel no mata, que lo que mata es el olvido, y aquí, entre cuatro paredes de concreto que sudan humedad, el olvido es una bestia silenciosa que te come viva. No hubo persecución de película ni tiroteo final, no caí disparando como en los corridos que pagaban por escribirme. Me detuvieron en un restaurante, sola, bebiendo un café frío, rodeada de hombres que temblaban al ponerme las esposas, no por lo que soy, sino por lo que represento. Ahora, sentada en este catre de metal atornillado al piso, mirando mis manos sin manicura, entiendo la gran estafa de mi vida. Todo el oro, los viajes a París, las cenas con gobernadores que se arrastraban por un favor, todo eso se evaporó.
El poder es una droga más adictiva que la que vendíamos y la resaca dura para siempre. Miro hacia atrás y no veo un imperio, veo un cementerio. Veo las caras de los amigos que enterré, los socios que traicioné antes de que me traicionaran a mí, y a ese hombre que amé y que me vendió por una reducción de sentencia. La soledad aquí es absoluta, tan densa que se te mete en los huesos. Esos políticos que comían de mi mano, esos generales que brindaban en mi mesa, hoy ni siquiera se atreven a pronunciar mi nombre. Se lavaron las manos y siguieron en sus puestos, mientras yo pago la cuenta de todos. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que me taladra la cabeza cada noche. ¿Valió la pena cambiar mi alma por unos años de sentirme diosa? La respuesta, la cruda y maldita respuesta, es que no. El lujo era un disfraz, una máscara dorada para tapar el olor a muerte que siempre nos rodeaba. Creí que era libre porque tenía aviones y pasaportes falsos, pero nunca fui libre. Fui esclava de mi propia ambición, de la paranoia, del miedo a perder lo que nunca fue mío. Hoy, mi único lujo es el silencio y la certeza de que ya no tengo nada que perder. A ustedes, los que miran esto desde la seguridad de sus pantallas, los que sueñan con la vida recia y la adrenalina, les dejo esta advertencia. No se dejen deslumbrar. El brillo de este mundo es falso, es oropel manchado de sangre. El único destino real de este camino no es la gloria. Es este agujero gris donde el tiempo no pasa y donde la única compañía que te queda es el eco de tus propios errores. La reina ha muerto. Solo queda la prisionera, y esta, señores, es mi única verdad.